Emprendedores y emprendedoras, ¿qué tal? Ley de rendimientos marginales decrecientes. Madre Santa, parece una cosa súper difícil con ese nombre tan largo. Tranquilo, lo vas a entender, es muy fácil. Y eso que es una ley fundamental, muy importante en la teoría económica. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué son los factores de producción, cuántos son, qué es una función de producción. Vamos a graficar un poco esta ley y por supuesto 3, 4 ejemplos que te van a aterrizar todo lo que te estoy diciendo para que lo entiendas al toque. Yo soy Adrien Lipari, si te gusta lo que estoy haciendo, por favor te suscribes, por favor habilita la campanita. La campanita sirve en YouTube para que te avise cada vez que yo posteo un video nuevo. Bien, solamente tienes que hacerlo una vez. Bueno, ley de rendimientos marginales decrecientes. Para hablar de eso, vamos a empezar a hablar un poco de qué son los factores de producción. Te voy a compartir pantalla. Los factores de producción son los insumos, bien, usados para poder producir productos o servicios. En la teoría económica clásica siempre fueron tres: tierra, trabajo y capital. Últimamente, con toda esta revolución que se está dando y esta aceleración a nivel de tecnología, se ha añadido un factor productivo más, que es justamente la tecnología. Estos factores productivos se escriben, se identifican, mejor dicho, con unas letras que son T para la tierra, L para el trabajo y K para el capital. Y últimamente se ha agregado la A para tecnología. Bien, sabiendo que esos factores de producción entonces son los insumos que uno tiene, que necesita, por ejemplo, cantidad de trabajadores, la tierra, que la tierra no solamente tiene que ver con la tierra física, sino con los recursos naturales que te da, la tecnología, que son los conocimientos y las técnicas, el capital, que no es el dinero. Ojo, cuando hablamos de capital no estamos hablando de dinero, estamos hablando de máquinas. El dinero no es un factor de producción. El dinero te ayuda a comprar una máquina, que sí es un factor de producción. Bien, la forma en que se relacionan esos factores de producción se llama función. Bien, parece difícil de entender, pero no. Es cómo se relacionan esos factores de producción entre ellos. Entonces lo que tenemos es que la función de producción es cómo se relacionan esos factores de producción y nos da Q. Y Q significa producción. Bien, entonces en base a eso, ¿qué es la ley de rendimientos marginales decrecientes? Que parece tan difícil. Muy sencillo. La ley de rendimientos marginales decrecientes nos dice que si aumentamos la cantidad de un factor, por ejemplo, trabajo, y mantenemos fijos los demás factores, la producción va a llegar un momento en que va a crecer menos, hasta puede llegar a disminuir. Y eso en el corto plazo. A saber, que en economía el corto plazo generalmente es de un año. Pero el corto plazo aquí, yo te lo voy a explicar en los ejemplos, hasta el final, quédate, porque así vas a entender exactamente lo del corto plazo, porque en economía siempre se habla de corto plazo y largo plazo. El corto plazo es hasta que se añada un factor de producción más. Vamos a ver el gráfico y ahí te voy explicando y vas a ir entendiendo bien qué significa eso de aumentar un factor de producción manteniendo fijos los demás. En economía lo llaman ceteris paribus. No te preocupes. Bien. Aquí tenemos dos ejes. El eje de la producción, el vertical, Q, y el eje de trabajo, el horizontal, L. Es decir, cantidad de trabajadores. Nosotros tenemos un comercio y decimos que, bueno, queremos emplear X cantidad de trabajadores. Empleamos, en este caso, por ejemplo, 7 trabajadores. Bien. Un trabajador nos da una productividad, bien, una producción, perdón, de Q1. Trabajador 2, Q2, trabajador 3, Q3 y así sucesivamente. Resulta que cuando nosotros llegamos al trabajador 7, L7, que nos da una productividad, una producción, perdón, de Q7, ese margen entre Q6 y Q7 es menor al que nos da el margen de Q2 a Q3. Vamos a verlo en ejemplos prácticos para que lo entiendas. Supongamos que tenemos un negocio de lo que sea y tenemos 10 máquinas, 10 computadoras. Todos ejemplos de manual te voy a dar, no estoy inventando nada. Tenemos 10 computadoras y empezamos a emplear gente. Bien, y llenamos estas computadoras. Un empleado, 2 empleados, 3 empleados, 4 empleados, 5 empleados,
supongamos 6 máquinas, 6 empleados. Esos empleados van a disparar tu producción. ¿Por qué? Porque van a ser sumamente eficaces, sumamente eficientes, cada uno con su máquina, pueden interactuar entre ellos. En fin, hasta que vos decís, bueno, pero yo voy a empezar a contratar 2 o 3 empleados más para que me ayuden y coordinen y, en fin, en lo que tú digas. Resulta que ese empleado 7 y el empleado 8 y así sucesivamente, en vez de aumentar tu producción va a empezar a decrecer, es decir, aumentar menos o hasta bajar. ¿Por qué? Porque tú no has cambiado las máquinas, no has comprado más máquinas, has aumentado los empleados. Entonces tu producción decrece. Otro ejemplo de manual, una obra de construcción. La obra de construcción tú dices, bueno, me comprometo a hacer este edificio en tanto tiempo y voy a emplear 100 empleados. Resulta que decís, bueno, pero si yo quiero adelantar ese trabajo, si le pongo 130 empleados, se supone que lo termino antes. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la maquinaria, las herramientas adecuadas para que esos 30 empleados más puedan ser productivos, tu producción va a empezar a bajar. Bien, porque no van a tener espacio, se van a pechar entre ellos, va a haber momento de ocio porque hay una máquina ocupada del otro no. Otro ejemplo de manual, tierra. Supongamos que eres agricultor y tú trabajas la tierra y dices, no, necesito acelerar mi trabajo. Bien, voy a comprar una máquina en este caso. Bien, en este caso vendría a ser entonces, en vez de L sería el factor K. Bien, siempre los demás igual, es decir, la misma cantidad de empleados, vos solo con un tractor. Compro la máquina, fantástico. Un tractor aumenta tu productividad al máximo. Compras 2 tractores, pero tú puedes manejar solo un tractor a la vez. Así que no va a aumentar tu productividad. Es más, si siguieras comprando maquinaria como estás tú solo y solo puedes usar una máquina a la vez, hasta estarías comiendo tierra para poder almacenar tanto tractor y tanta maquinaria y no podrías utilizar esa tierra para poder producir. Entonces tu producción ahí decrece o hasta disminuye. Otro ejemplo de manual, por ejemplo, pero eso es tan obvio este ejemplo que te voy a dar, que te vas a dar cuenta. Un supermercado, tienes 3 cajas y 2 cajeras. Aumentas una cajera, perfecto, ya no hay cola, todo el mundo súper contento porque entra, compra, paga en 5 minutos. Y dices, bueno, vamos a emplear una persona más, pero no vas a comprar la máquina. Bueno, ahí tu producción va a empezar a decrecer. ¿Por qué hablo del corto plazo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tu corto plazo va a terminar el día en que, en el ejemplo de la tierra, emplees un trabajador más. Es decir, como tu línea horizontal en ese caso era K, ¿bien? Porque compraste un nuevo tractor, es decir, añadiste capital, pero a la hora en que tú le vas a emplear una persona más, ahí termina tu corto plazo. En el caso, por ejemplo, de las 6 computadoras, el día que tú a ese empleado 7 le compres una máquina, ahí estás alterando a más de un factor de producción. Y así sucesivamente. Es tan fácil, pero a la vez muy complejo. Porque corremos el riesgo, muchísimos emprendedores, de decir, ah bueno, pero si yo aumento tal cosa me va a disparar la productividad. La producción. Y dale. Bueno, así que ya sabes. Ley de rendimientos marginales decrecientes. Un clásico a tener en cuenta. Muchas gracias. Hasta la próxima.